En relación a la cohesión del sector, yo creo que en el aislamiento es donde se genera este propio maltrato que nos ejercemos entre las propias profesionales de la danza, los artistas, a la hora de pelear por unos recursos. Digamos que en este sistema en el cual se nos instrumentaliza y mercantiliza, digamos, de alguna forma, como producto de consumo, en este aislamiento, en el desconocimiento de la otra, es cuando, lo que decía, generamos esta competencia para pelear por unos recursos. Entonces, el conocer la situación de las otras, de tus compañeras del sector, al fin y al cabo, lo que hace es que esta competencia se difumine de alguna forma. E incluso puedes cambiar el concepto de competir por colaborar, porque al final estamos en un mismo sector con unas necesidades semejantes, con lo cual podemos empezar a pensar en intereses comunes, y en eso es cuando generamos un pensamiento común, y en esa cohesión es cuando tenemos más fuerza para, en vez de pensar en esta idea que se nos vende de la precariedad, pensar en la abundancia. Es como un pensamiento como muy humanista, así, es mi forma de ver, ¿no? Desde esta, digamos, opresión que sufrimos las artistas, en el sector de la danza en este caso, hacia la obtención de recursos y la relación entre nosotras, ¿no? Por eso, en la cohesión, en el estar juntas, generamos empatía, simpatía y relación y fuerza para poder caminar juntas en esta situación de obtención de recursos, ¿no? Luego, en cuanto a por qué tenemos que estar activas, bueno, creo que en estar activas me refiero a ofrecer nuestra visión de la realidad a través de nuestro arte, que es la danza en este caso. Creo que es importante ofrecer esta perspectiva. Nuestro sector o nuestra forma de expresión es a través del movimiento, de la danza, y creo que a nivel de sociedad, de lo que podemos aportar a la sociedad es, digamos, esta visión de la realidad desde nuestro punto de vista, con esta distancia estética que hace que las personas no solo tengan un disfrute desde la experiencia estética de algo que ven, como cuando ves un cuadro y disfrutas de la propia visión, sino también de ver otras realidades desde otro punto de vista en el cual puedes resonar desde otro lugar, quizás no tan directo, pero puedes empatizar o incluso te hace llegar a reflexionar sobre lo que estás viendo y lo que estás sintiendo con lo que estás viendo, ¿no? Entonces, en eso es importante que estemos activas y que recibamos, porque yo creo que nos nutrimos también de lo que recibimos de las espectadoras, los espectadores, que yo creo que a veces es como el gran desconocido, ¿no? Los espectadores, las espectadoras. Y es interesante tener esta actividad constante, no solo hacia producir, sino en la relación con las personas que hacen que estemos aquí, que al final es la mirada externa, ¿no? Sí, bueno, en relación a ADE, yo creo que en mi experiencia con ADE sí que me he dado cuenta de que ADE ha estado ahí más tiempo del que yo he sido consciente. De hecho, yo he participado en iniciativas que provenían de ADE y yo no era consciente que venían de ahí, ¿no? Entonces me he dado cuenta de que todo este trabajo que, digamos, se hacía en la sombra, hacia crear unos buenos cimientos para el sector, se estaba haciendo. Yo disfrutaba de ello y no era consciente hasta que he entrado y me he dado cuenta, vale, que hay una actividad constante en cuanto a... A mí me ha llamado mucha atención, por ejemplo, todo el trabajo que hay con interlocución y mediación con las instituciones, con pues, el Gobierno vasco, Diputación, instituciones gubernamentales desde donde las cuales obtenemos algunos recursos, e incluso incidir como casi consejería, dando consejo, porque se nos ha preguntado desde institución en las políticas culturales, para generar unas políticas culturales como más afines a la necesidad de la sociedad y también
unas buenas prácticas hacia el sector como profesionales y también tener como estar en un buen lugar a la hora de poder vivir de nuestro trabajo. Sí es cierto, para que esta actividad se produzca como a mí me parece interesante e importante que se generen diferentes comisiones, como ya hay, ¿no?, con diferentes visiones o diferentes perspectivas o diferentes recorridos con intereses diferentes, como puede ser la Comisión de Educación, en la cual yo entré, por ejemplo, y me pareció muy interesante todo el trabajo que se ha hecho a la hora de integrar la danza en las políticas de educación, y también en la parte creativa, generando lugares para investigación sobre la danza, sobre el arte en este caso, ¿no? Entonces, creo que es como significativo el potencial que tienen las dos comisiones y la fuerza que se hace desde las dos, que hacen que los cimientos sean mucho más fuertes. Bueno, y es súper importante la participación activa de las socias, los socios, porque en realidad son los que nutren a ADE. No solamente que estén informadas de lo que sucede, informados, sino también que participen, incluso propongan activamente cuáles son sus intereses, cuáles son sus necesidades, para así crear, digamos, esta base de ayuda al sector en relación a lo que verdaderamente se necesita, porque a veces desde dentro no se ve lo que se necesita afuera. Entonces es importante que se generen nuevas socias para así enraizar más o tener más fuerza incluso, y tener más visiones, porque cada persona es una visión y una necesidad de lo que se necesita. Que la actividad e interrelación entre socias y personas que están en junta tomando decisiones algunas veces y proponiendo actividades para que estas socias no solo interactúen entre sí, sino también se refleje la necesidad de cada una. Es importante generar estos encuentros, como ya hubo, por ejemplo, lo que has dicho, ¿no?, el Blade Dancer, el Conversadero, e incluso algunos relacionados con comisiones de educación, como puede ser EDA-Day, donde también venían socias y se hablaba más de cómo incidir en las políticas de educación. Porque al fin y al cabo somos nosotras las que hacemos esto, ¿no? Y buscar lugares de encuentro, digamos que es lo más importante, más que proponer, más que lo cuantitativo en cuanto a proponer, la calidad en cuanto a la relación. Y eso sucede y se crea gracias a estos pequeños encuentros que se van creando, como el Conversadero, Blade Dancer, No Vale Llorar, que también se hizo, para conocer dónde está cada una y un poco generar esta empatía y sororidad o solidaridad entre las profesionales y los profesionales, ¿no? Me parece interesante algo que a mí me llamaba la atención, que es cómo ADE ha podido incidir o afectar en la danza de Euskal Herria estos últimos 20 años, ¿no? Y ahí creo que a mí me parece como muy interesante cómo ha ido entrando diferentes personas, como yo ahora estoy en junta, con diferentes visiones de la danza, y cómo a través de su propia visión y su aportación en las iniciativas se iba como implementando todo este horizonte de lo que es la danza vasca. Y eso me parece que es como muy valioso, ¿no?, como muy nutritivo, que vaya entrando gente nueva con diferentes visiones, para así aportar su visión sin pensar es que yo tengo una visión como un poco rara. O sea, es necesario, o sea, cada visión, aunque parezca que creas que estás como muy lejos de otras visiones dentro del mismo sector, es súper necesaria, porque esto amplía el horizonte y la necesidad que hay en
en el público, en la sociedad, de conocernos. En nuestro caso es a través de la danza, pero al final es conocer qué es lo que hacemos, cómo pensamos, cómo nos expresamos y cómo ofrecemos nuestro pensamiento a través de nuestro cuerpo, en nuestro caso. Desde mi punto de vista, yo quizás como entré en la comisión de educadoras, también porque me asustó el volumen de trabajo y dije, yo creo que aquí voy a entrar como más suave. También hay una parte de mí que es esta parte como más desde un pensamiento humanista, en el cual me interesaba mucho hablar sobre el bienestar social, cómo la danza, cómo la propia práctica de la danza o el potencial de la práctica de la danza podía tener un potencial hacia el bienestar, incluso un impacto terapéutico en la sociedad. Entonces, yo creo que he puesto y sigo poniendo como esa parte de mí que se preocupa por esto, ¿no? Más por el cómo estamos, más que por el qué es lo que hacemos, ¿no?